Bienvenidos al módulo número 3 de este curso Actualización en Higiene de Manos, dirigido a personal sanitario según las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y en este módulo vamos a realizar una revisión a la parte 2 del Manual Técnico de Referencia en Higiene de Manos propuesto por la OMS. Bienvenidos. En el Manual Técnico de Referencia podemos encontrar dos definiciones muy importantes. La primera es la indicación. La indicación es la razón por la cual vamos a realizar la higiene de manos en una determinada situación. La segunda definición importante es oportunidad. La oportunidad es el momento asistencial en donde es necesario realizar la higiene de manos para cortar la transmisión manual de microorganismos. Al hablar de los 5 momentos de la higiene de manos, es imposible no recordar esta imagen. Pero ¿qué tanto sabemos acerca de la aplicación práctica de este modelo desarrollando nuestras actividades asistenciales? El objetivo de este módulo número 3 es poder conducirlos a ustedes como participantes de este curso a una comprensión sobre la parte práctica de los 5 momentos de la higiene de manos. Y para llegar a esta comprensión es necesario que tengamos claridad de ese espacio físico que rodea a nuestro paciente y que interviene en cada actividad asistencial. Por ejemplo, acá en la ilustración, a continuación, ustedes pueden ver dos áreas virtualmente delimitadas. Tenemos lo que es la zona del paciente y el área de asistencia. Iniciemos explicando con detalle la zona del paciente. La zona del paciente incluye al paciente y todas esas superficies o mobiliario que tienen un contacto estrecho con el paciente y las manos del personal sanitario. Por ejemplo, las barandillas, los monitores, mesitas de noche, switches de electricidad y otros elementos o equipos biomédicos que están en contacto con las manos. El modelo de los 5 momentos se centra específicamente en la zona del paciente, ya que es en este espacio delimitado de manera virtual en donde se van a producir los contactos. Debemos recordar que esta zona del paciente es temporal y también es exclusiva. La zona del paciente no es un espacio físico estático, al contrario, la zona del paciente acompaña al mismo paciente a donde quiera que éste vaya, ya sea que el paciente esté en una silla de ruedas, que esté en el servicio de fisioterapia física o vaya a un centro oncológico y esté en un sofá recibiendo su tratamiento. Entonces nos damos cuenta que el modelo de los 5 momentos de la higiene de manos propone una visión dinámica de la zona del paciente en donde vamos a encontrar unas respectivas indicaciones. La zona del paciente va donde quiera que vaya el paciente durante su recorrido por el centro asistencial. En consecuencia, el concepto de los 5 momentos de la higiene de manos también se aplica en esas zonas temporales en donde el paciente va a requerir una ayuda en un lugar diferente al que se encontraba. Por ejemplo, cuando el paciente ingresa al baño y recibe una ayuda, esa unidad sanitaria se va a convertir de manera temporal en una zona de paciente y es necesario revisar las indicaciones y aplicar los momentos específicos para la higiene de manos. Área de asistencia hace referencia a todas las superficies en donde se desarrolla la asistencia fuera de la zona de atención o zona del paciente. Esta área de asistencia incluye a otros pacientes y sus respectivas zonas de paciente. Además de esto, incluye superficies que representan una fuente importante de contaminación. En la mayoría de los contextos, el área de asistencia se caracteriza por presentar una gran diversidad de microorganismos, incluyendo microorganismos multiresistentes. Por eso es prioritario implementar la estrategia de los 5 momentos al salir de la zona del paciente
e ingresar a una nueva zona de atención. La actividad asistencial se puede describir como la sucesión de tareas llevadas a cabo por los profesionales sanitarios cuando sus manos entran en contacto con el paciente, fluidos corporales del paciente, superficies inanimadas que hacen parte del entorno del paciente. Allí surge la necesidad de interrumpir la contaminación cruzada entre las superficies hasta el paciente e incluso del paciente X al paciente Y. Vamos entonces a realizar un breve recorrido por las diferentes indicaciones o, como lo dice el modelo, los 5 momentos de la higiene de manos. Primer momento, antes de tener contacto con el paciente. Antes de realizar una exploración física no invasiva como tomar el pulso, temperatura, la presión sanguínea, auscultar el pecho, realizar un electrocardiograma. Antes de colocar una máscara de oxígeno, realizar fisioterapia. Antes de ayudar a un paciente en actividades de cuidado personal. Antes de realizar actividades cotidianas que impliquen un contacto con piel intacta del paciente. Segundo momento, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Antes de realizar tareas limpias como cepillar los dientes, colocar gotas, examinar la boca, nariz, introducir un supositorio o realizar una succión de la mucosa. Antes de vendar una herida, aplicar una pomada o realizar una inyección o punción percutánea. Antes de introducir un dispositivo médico invasivo como una cánula nasal, sonda nasogástrica, tubo endotraqueal, sonda urinaria o catéter percutáneo de drenaje. Tercer momento, después del riesgo de contacto con fluidos corporales del paciente. Después de terminar el contacto con una membrana mucosa o piel no intacta. Retirar cualquier protección como vendaje, gasas o compresas. Después de una punción o inyección percutánea, después de introducir un dispositivo médico invasivo o detener y abrir un circuito invasivo. Después de manipular una muestra orgánica, limpiar o desinfectar superficies contaminadas y material sucio. Cuarto momento, después del contacto con el paciente. Después de estrecharle la mano a un paciente o acariciar la frente de un niño, ayudar a un paciente en las actividades de cuidado personal como moverse, darse un baño, comer, vestirse, entre otras actividades. Después de realizar una exploración física no invasiva, como tomar el pulso, la presión sanguínea, la temperatura, después de auscultar el pecho o realizar un electrocardiograma, después de prestada la asistencia y otros tratamientos no invasivos, como colocar también una máscara de oxígeno o realizar fisioterapia. Quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente. Después de una actividad de mantenimiento como cambiar la ropa de la cama sin que el paciente esté en ella, agarrar las barandillas de la cama o limpiar la mesita de noche. Después de realizar una actividad asistencial como ajustar la velocidad de la perfusión o apagar una alarma de monitorización. Después de otros contactos con superficies u objetos inanimados, lo ideal sería que se evitaran, como apoyarse en una cama o en una mesita de noche. Para enviar de manera adecuada las evidencias de este módulo número 3, es muy importante que memorices los 5 momentos de la higiene de manos según la OMS y que también lo hagas recordando el número para cada momento. Es decir, que si te pregunto cuál es el 5 momento, me digas después de tener contacto con el entorno del paciente. Si te pregunto cuál es el número 2, puedas decir que es antes de realizar una técnica limpia o aséptica. Si te pregunto cuál es el número 4,
puedas decir que es después del contacto con el paciente. Si te pregunto cuál es el número 3, tú puedas decir que es después del riesgo de contacto con fluidos corporales del paciente o efectivamente el número 1 antes de tener un contacto directo con el paciente. De esta manera vamos a poder hacer ejercicios de aplicación. Ya sabemos que son 2 momentos antes, el 1 y el 2, y ya sabemos que son 3 momentos después, el 3, el 4 y el 5. Siempre se va a armar una pareja o un binomio de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber un antes y un después para cada actividad asistencial. Hemos formado unas parejas que te las puedes aprender de memoria y ahora que revisemos las diferentes actividades asistenciales las puedes aplicar de la siguiente manera. Por ejemplo, 1-4, 1-5. Ejemplo de actividad asistencial para el primer binomio 1-4. Ingresamos a tomar la temperatura corporal del paciente. Ingresamos con 1, salimos con 4. Ejemplo de actividad asistencial para la pareja 1-5. Ingreso a la habitación a acomodar barandillas de la cama. Ingresamos con 1, salimos con 5 después del contacto con el entorno del paciente. Para estas combinaciones 1-4, 1-5, la opción de higiene de manos sería la fricción antiséptica con supragel, excepto en el caso en que nuestras manos estén visiblemente sucias. A continuación, la pareja 2-3. 2 es antes de realizar una tarea limpia. Quiere decir que obligatoriamente debemos realizar lavado de manos. Terminamos o salimos con 3, que es después de estar expuestos a los fluidos corporales del paciente. Un ejemplo de actividad asistencial es cuando ingresamos a administrar medicamentos. Ingresamos con 2, salimos con 3. Finalmente encontramos la pareja 1-3. Esta pareja se forma solamente cuando se presentan actividades asistenciales inesperadas, como es el ejemplo cuando ingresamos a apagar una alarma en el monitor. Entramos con 1, deberíamos de salir con 5, pero encontramos que en el monitor hay sangre. En este caso ingresaríamos con 1, pero debemos salir con 3. Ya no sería una fricción antiséptica la opción de higiene de manos, sino de manera obligatoria lavado de manos. Para finalizar este módulo número 3, quiero presentarte a Anita. Anita es auxiliar de enfermería y está realizando ronda médica con el doctor Rueta. El doctor Rueta está encomendando unas actividades con el paciente A, con el paciente B y con el paciente C. En este caso, el área de asistencia sería el servicio de hospitalización, específicamente observación. Y la zona de paciente sería la zona cerrada del paciente A, la zona dividida por biombos o cortinas del paciente B y la zona delimitada del paciente C. Anita ya tiene claro cuáles son las tareas que va a realizar con cada paciente. A esto se le llama actividad asistencial y las actividades asistenciales son las siguientes. Al paciente A debe tomar la presión arterial y tomar muestras de sangre para laboratorio. La actividad asistencial para el paciente B es tomar presión arterial y tomar la temperatura. Al paciente C debe tomar presión arterial y tomar muestra de sangre para laboratorios. Al conjunto de actividades asistenciales del paciente A, paciente B, paciente C, le llamamos secuencia asistencial. Analicemos entonces la indicación y la oportunidad de la higiene de manos en esta secuencia asistencial. Aplicación práctica de los 5 momentos de la higiene de manos. Iniciemos con el paciente A y su actividad asistencial.
Indicación, presión arterial, iniciamos con un 1, salimos con un 4. Luego vamos a tomar la muestra de sangre, entramos con un 2, salimos con un 3. Aquí termina la actividad asistencial con este lavado de manos. Recuerden que para la presión arterial era una fricción antiséptica, pero en la segunda actividad o tarea, que era tomar una muestra de sangre, implicaba el lavado de manos. Continuamos con la secuencia asistencial y vamos a iniciar la actividad asistencial del paciente B. Entramos con el 3, con el que terminamos la secuencia del paciente A. Tomamos presión arterial, previo lavado de manos. Luego terminamos con tomar la temperatura con un 4, como era un desplazamiento en piel intacta del paciente con la fricción antiséptica o en este caso el lavado de manos anterior era suficiente para prestar toda la actividad asistencial. Terminamos la asistencia del paciente B con una fricción antiséptica. Iniciamos la actividad asistencial del paciente C con la fricción antiséptica previa realizada en el paciente B. Luego de terminar la toma de la presión arterial, salimos con un 4, otra fricción antiséptica, y retomamos la toma de muestra de sangre con un lavado de manos con un 2 y terminamos con un 3. Así hemos terminado el análisis de la secuencia asistencial. Al final observamos que realizamos de manera alternativa la fricción antiséptica cuando no tuvimos contacto directo con fluido corporal del paciente o no realizábamos tareas limpias o asépticas. Esta es la indicación de higiene de manos. No olvide enviar su evidencia a través del formulario enviado en el canal de comunicación enviado por la coordinación de este curso.